Como ya se ha dicho, soy patrona de la Fundación Ernest Lluch y para mí eso es un enorme orgullo y un privilegio. Y la figura de Ernest Lluch en mi vida ha sido muy importante, en mi vida académica y en mi vida profesional, ¿no? Es un faro en el que nos podemos guiar, ¿no? Una persona conciliadora que siempre buscó el consenso en momentos además difíciles en el país, ¿no? Yo creo que ha sido un ejemplo, y lo sigue siendo, como demuestra su familia, que está promoviendo la fundación en la figura de su sobrino Enrique aquí, y como tantas otras personas en el país, ¿no? Bueno, muchas gracias también a la Escuela de Verano de Salud Pública, en las dos figuras aquí presentes, pero a la escuela como institución, ¿no? A Matías y a Ildefonso en concreto. Muchas gracias a ustedes por venir, ¿eh? Bueno, vamos a ver. El título es demasiado pretencioso. La verdad es que no voy a dar claves del secreto del universo para nada. No, ni puedo ni sé, ¿no? Voy a hablar un poquito de mi visión del Sistema Nacional de Salud ahora y un poco en el futuro a corto y sobre todo a medio plazo. Voy a empezar con una visión panorámica de algo que me da un poco de vergüenza decir, porque ustedes lo conocen perfectamente, que es no nos miremos demasiado el ombligo con la sanidad, porque la salud va muchísimo más allá de la sanidad. Y esto lo digo delante de la gente de salud pública, pero no lo olvidemos, no perdamos el norte, ¿vale? Pues la salud se genera mayoritariamente fuera del sector sanitario, ¿vale? La DGT, la Dirección General de Tráfico, ha hecho muchísimo más por la salud de los españoles que muchas intervenciones clínicas, y lo mismo las políticas de urbanismo, de vivienda, contra la pobreza, políticas laborales, el ingreso mínimo vital, ¿eh? Y además, la salud no es el único objetivo de una sociedad. Hay otros objetivos sociales que realmente compiten con la salud. La OCDE tiene 11 indicadores de bienestar social y los mide para los países. Este es el informe de 2020. Aquí están los 11 indicadores. La salud es uno de ellos, pero también están otros indicadores. Además de renta y riqueza, pues seguridad y trabajo y calidad del trabajo, conocimiento y destrezas, calidad del entorno, etcétera, etcétera. Algunos de estos objetivos, digamos, intervienen conjuntamente con lo que hace el sector salud. Por ejemplo, estoy pensando en las enfermedades mentales, cómo interesan no solo dentro del sector sanitario, sino a desarrollo infantil, a prisiones, a violencia de género y a tantos otros sectores, ¿no? Bueno, eso era lo primero. Y lo segundo, lo que nos ha ocurrido en los últimos años es que de alguna manera estamos repensando los marcos, ¿vale? También en el tema de salud, porque los problemas se han globalizado. Ya lo eran, pero a partir de la pandemia aprendimos que son mucho más globales de lo que pensábamos. Por ejemplo, el concepto de One Health, ¿no? La salud humana no es independiente de la salud de los animales o incluso del planeta, y el impacto que tiene el cambio climático como primer problema global de la humanidad. Impacto que va a tener en salud, pero impacto que va a tener en los otros 10 objetivos sociales, ¿no? También aprendimos en estos años largos de pandemia que el papel de Europa es mucho más importante del que creíamos antes. Salimos más europeos de lo que entramos. No solo porque la Unión Europea tomó un papel activo en la compra anticipada de vacunas asumiendo riesgo, no solo por esto, que fue un paso muy importante, también porque la Unión Europea por primera vez en su historia hace deuda mancomunada y facilita unos fondos impensables hace solo unos pocos años para que los países puedan recuperarse de la crisis de la COVID. A España le podrían, si lo hacemos bien, pues llegar hasta 135.000 millones de euros, algo impensable. Deuda mancomunada, es decir, Europa entera se compromete con la deuda con la que se incurre y no cada uno de sus países. Y además Europa en salud pública, pero también con el tiempo en asistencia sanitaria, cada vez está adquiriendo, y lo hará en el futuro posiblemente más, un papel protagonista.
La verdad es que la COVID nos cambió todo, el marco de referencia. Ralentizó el proceso de desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como dice el informe COVID que recientemente acaba de publicar la revista Lancet, ¿vale? Los otros objetivos de desarrollo sostenible quedaron medio aparcados porque tuvimos que concentrarnos como humanidad en un problema que es la COVID. Problema que además trajo consigo efectos secundarios gravísimos. Hace 2 días, New York Times informaba de que en Estados Unidos acaban de decidir la US Task Force recomendar que se haga un cribado a toda la población menor de 65 años de enfermedad de ansiedad o depresión, etc. Esto es porque como consecuencia de la COVID, pues una parte importantísima de la población empezó a tener trastornos de ansiedad o trastornos que podrían empeorar con el tiempo, de tipo mental, ¿no? En la charla más bien me voy a centrar en el sistema sanitario que en la salud, ¿vale? Y voy a empezar con los grandes objetivos del Sistema Nacional de Salud o del sistema sanitario. El primero sería aportar valor en el sentido de conseguir salud para la población, calidad, pues lo máximo con lo mínimo, con el mínimo coste posible, es decir, con criterios de coste-efectividad. En segundo lugar, reducir las desigualdades sociales en salud, pero también aumentar la equidad dentro de la atención sanitaria, equidad en el acceso, equidad en utilización, etcétera, de servicios sanitarios y sociosanitarios. Y ya, en tercer lugar, bueno, el que esto sea sostenible. Y así como eficiencia y equidad son 2 objetivos más o menos consensuados y claros, la sostenibilidad es un término muy confuso y muy polisémico, porque podemos estar hablando de sostenibilidad financiera o podemos hablar de sostenibilidad social, que es la que más me preocupa. Luego lo desarrollo un poquito más, ¿vale? Podemos estar hablando de sostenibilidad como podremos mantener más de lo mismo en el futuro, podremos seguir así, la sostenibilidad inercial. Bueno, esta yo creo que no es interesante, porque no se trata de poder pervivir indefinidamente un mismo modelo, gastando más y más y más. Se trata más bien, y esta es la pregunta correcta, ¿cómo conseguimos tener los recursos necesarios para dar atención sanitaria efectiva a la población? O sea, ¿cómo podemos hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud? Esta es la pregunta que nos deberíamos hacer y no esa sostenibilidad infeliz, unhappy, como dice un autor que leí el otro día. Bueno, el problema de la sostenibilidad es que lleva una carga ideológica tremenda en este país, enorme. ¿Por qué? Porque está acompañada de un debate entre público-privado y sobre el posible cambio de modelo sanitario. Lo cierto es que tenemos en España una red privada lucrativa, muy reivindicativa, muy proactiva, que defiende un cambio de modelo de forma continuada. Y lo cierto es que en España tenemos una riqueza enorme de experiencias de gestión indirecta de la sanidad por parte de empresas o organizaciones privadas. Este esquema que les pongo aquí, es de Manel del Castillo y es un poco el resumen de las experiencias que ha habido en España en los últimos quizá 15 años de gestión indirecta de la sanidad, o sea, gestión de la sanidad financiada públicamente por parte de empresas privadas. Y esto va desde la simple construcción de un hospital nuevo, quizá con un contrato luego de mantenimiento o de servicios diagnósticos, esto es muy prevalente, está aquí a la izquierda, hasta la gestión completa de toda la salud, de toda la atención sanitaria a una población o incluso la atención sanitaria y sociosanitaria, como sería el caso de Manises en el modelo valenciano. Pero fíjense, todo esto de que estamos hablando aquí, que es la intervención de organizaciones privadas en la gestión de la sanidad financiada públicamente, todo esto no interfiere para nada con el genoma del Sistema Nacional de Salud. El genoma del Sistema Nacional de Salud, que es el mayor logro del estado del bienestar, el mayor logro de la democracia en este país. El genoma es atención sanitaria,
con financiación pública, fundamentalmente con cargo a presupuestos generales del Estado y, por tanto, a impuestos, en definitiva, ¿vale? Acceso universal, ¿vale? Aseguramiento público, el sector público es quien garantiza la función de aseguramiento y acceso con criterios de necesidad y no de renta o de otras características, o sea, equidad. Esto sería el genoma del Sistema Nacional de Salud. Aquí no interfiere para nada si la prestación la hace un hospital público o un hospital privado. Pero ya veremos a lo largo de este relato cómo esto se empieza a distorsionar un poquito. Vamos a hablar ahora de las tensiones sobre el gasto sanitario y la sostenibilidad financiera, ¿vale? A corto y medio plazo. Vamos a empezar diciendo la típica foto, el típico tópico, ¿vale? Esto está sacado del informe de la OCDE sobre España para el año 2021, aunque los datos son de 2019. Y empieza diciendo, en España gasta menos en sanidad que otros países de nuestro entorno europeo. Y bueno, lo vemos aquí, ¿no? España es la naranjita y la media de la Unión Europea 27 es la azul. Tanto gasto en porcentaje de PIB, que es la bola, como gasto, que es la barra, en euros ajustados por paridad de poder de compra. Bueno, eso es verdad, pero, como dice Ricard, y hemos dicho en un artículo hace ya muchos años, que se llamaba El gasto está triste y azul, el gasto es solo gasto. Lo importante no es cuánto se gasta, porque si se gasta mal, pues ¿qué más da? Lo importante es la salud que se consigue. Y lo cierto es que España todavía, ahora, tiene una esperanza de vida al nacer que está por encima, aquí está España, aquí está el conjunto de la Unión Europea 27, estamos por encima. Esperanza de vida al nacer año 2020. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que en el 2020 la COVID nos hizo retroceder mucho más en España que en el conjunto de Europa. Porque fíjense que en España, en el primer año COVID, o sea, del 19 al 20, hemos caído de 84 a 82,4 años. Fíjense qué caída, es que hemos retrocedido 10 años, o sea, hemos vuelto, a la esperanza de vida que teníamos 10 años atrás, en el año 2010. En cambio, en el conjunto de la Unión Europea han retrocedido 5 años. Han caído de 81,3 a 80,6, que es el nivel que tenían hace 5 años, en 2015. Es preocupante. Si miramos tasas de mortalidad prematura por algunas enfermedades en el año 2020 comparado con 2019, realmente el panorama no es muy halagüeño. Tasa de mortalidad prematura por diabetes mellitus ha subido. Esto siempre es 2020 comparado con 2019, ¿no? De 3,75 en 2019 a 4,32 en el 20. Tasas de suicidio un poco, tasas de mortalidad prematura por cardiopatía isquémica, etc. Algunas provincias españolas han perdido hasta 3 años de esperanza de vida al nacer en varones, en hombres, ¿vale? Vale, y eso en cuanto a resultados en salud, pero ¿y el gasto sanitario público qué? Pues mira, el gasto sanitario público en España tiene una característica importante, que es un gasto procíclico. Procíclico quiere decir que va con el ciclo económico. En los felices 2000, desde el año 2003, en que asumen la responsabilidad, las competencias sanitarias, las comunidades autónomas que antes dependían de Insalud Gestión Directa, ¿no? Pues de 2003 hasta 2009, el primer año del bacatazo de la crisis, la tasa media interanual de crecimiento del gasto sanitario era el 9,1%, muy por encima del aumento del PIB, enorme, un 9,1% al año. Llega la crisis económica y hay una caída de media de 3 puntos por año, durante esos tremendos años 2009 a 2013. En esos años el gasto sanitario público, esto ya no va, ¿no? ¿Se oye bien? Cojo otro. Pues en los años de crisis el gasto sanitario público se redujo en 8.000 millones de euros, o sea,
muchísimo. Y luego empezamos a subir desde 2014. Y estos son los incrementos cada año respecto al año anterior. Cada año subía un poco más que el año anterior. El 1,6 en 2015, luego el 3, luego el 4, luego el 5,5 y de repente llega el 2020. En el 2020 el gasto sanitario público aumentó un 10,7% para hacer frente a las necesidades COVID. Este es un aumento impresionante. No es incluso mayor que el aumento medio de estos felices 2000, ¿no? Sin embargo, a pesar de este aumento del gasto sanitario público, la inversión, es decir, la formación bruta de capital fijo, el capítulo 6, el invertir en nuevos edificios, en equipamiento médico, etcétera, pues ese capítulo 6, que está representado en azul en esta gráfica, fíjense el perfil que tiene. El gasto público total está en naranja y está en esta escala de la izquierda. El gasto en capítulo 6 está en azul y está en la escala de la derecha, claro, no son comparables en euros, pero sí podemos mirar el perfil de las curvas. En conjunto, entre estos años 2002 y 2019, que es un periodo largo, sin ajustar por inflación ni nada, el gasto sanitario público total aumentó un 95%, ¿vale? Y el gasto en inversión se redujo un 14%. Esto es una clave muy importante sobre lo que está pasando con el sistema de salud. Y ahora viene unas pocas diapositivas que son en realidad de oro, pero que es, bueno, ¿cuáles son las grandes amenazas que propulsan el gasto sanitario para los próximos años en España? Pues primera gran amenaza propulsora del gasto sanitario sería el envejecimiento de la población. Si miramos los planes que tiene el Gobierno de España en la actualización del programa de estabilidad que llega hasta 2025, lo que vemos es que como efecto del envejecimiento, la sanidad es el sector que más tiene que aumentar su gasto sanitario. Todos los demás no se ve muy bien aquí, o vamos, o muy mal se lee, pero básicamente esta diapositiva que incorpora los planes del Gobierno, lo que viene a decir es qué porcentaje del PIB sería atribuible al proceso de envejecimiento cada uno de los años hasta el 2070. Es una proyección de muy largo plazo. Las proyecciones que hace el INE de la demografía española son realmente demoledoras. Estos son datos del INE, hasta la raya vertical negra son datos observados, la población hasta 2021. He representado en azul los niños en edad pediátrica y he representado en gris los mayores de 75 años, no 65, 75 años, ¿vale? Fíjense lo que está pasando. Empieza en 2005, la gráfica. Esto es este año pasado, 2021. Bueno, 2021 aquí, ¿vale? Fíjense la diferencia, muchos más niños en edad pediátrica que personas mayores que necesitan geriatras, etcétera. Pues a la vuelta de la esquina, en el año 2035, que está ahí al lado, el 2035, resulta que va a haber prácticamente, según el INE, el mismo número de niños que necesitan pediatra que de ancianos, bueno, de personas mayores de 75 años. ¿Vale? Envejecimiento, expansión de la cronicidad, de enfermedades costosas y duraderas en las que los pacientes necesitan tratamientos durante años. Esta es una comparativa de las causas de pérdidas de años de vida ajustados por discapacidad, DALIs, ¿vale? Años de vida ajustados por discapacidad en España y aquí, según el Institute of Health Metrics and Evaluation. Aquí se compara el año 1990 con el año 2019, es decir, se compara la foto 2 décadas atrás con la foto actual y es el ranking, ¿vale? ¿Qué enfermedades causan más pérdidas de años de vida ajustados por discapacidad? Si se fijan, las que suben más puestos en el ranking son ¿cuáles? Pues las demencias, la depresión, la enfermedad de Alzheimer, que está aquí, ¿lo ven?
y algunas como cánceres ginecológicos, pérdida de oído, de audición, etc. En cambio, por ponerles el caso de la DGT que decía al principio, las pérdidas por accidentes de vehículos, de accidentes de tráfico, eran la causa número 7 y ha bajado hasta la 44. No cabe aquí, hasta la 44. La DGT ha hecho muchísimo por la salud, pero las que suben son enfermedades pues, que tienen que ver con cronicidad, con autoinmunes, enfermedades costosas y largas. En particular, los medicamentos hospitalarios son un factor propulsor del gasto muy serio en España. Según esta diapositiva, que es otra que falla, de Manuel del Castillo, del año pasado, gracias. A ver, ahora. Fíjense, en España 57 personas, 57 pacientes gastan 16 millones de euros con estos tratamientos que están aquí detallados para determinadas enfermedades. Bueno, en la farmacia hospitalaria, si miramos los datos que se publican desde Montoro, desde el año 2014, sobre gasto en farmacia hospitalaria, pues si miramos esos datos, lo que nos damos cuenta es que en los últimos 7 años el gasto en farmacia hospitalaria creció un 63%. En cambio, el gasto en farmacia de prescripción, de recetas que se hacen en atención primaria, crecieron un 22%. Factor propulsor del gasto importantísimo. Y no quería terminar este apartado sin comentarles que el sector sanitario tiene funciones que no son directamente las suyas, pero que son funciones sociales importantísimas. La primera es el gran redistribuidor de rentas por el lado del gasto. Miren, incluso así, incluso después de la redistribución de rentas por el lado del gasto, es decir, por servicios públicos que se prestan gratuitamente o con un copago muy bajo a la población, ¿no? y más a la población con menos renta porque tienen más necesidad. Y si el sistema es de atención de acuerdo a la necesidad, el sistema sanitario acaba redistribuyendo rentas. Entonces, incluso después de esa redistribución, España está a la cola de Europa en desigualdad de renta, en el índice de Gini. Estos son datos del Eurostat y estamos en el puesto 21 de 27, muy atrás. Solo están peor que nosotros, más desiguales en distribución de renta, pues Rumanía, Lituania, Latvia, Bulgaria, en fin. Pero los nórdicos, los países que podríamos mirar, están son mucho más iguales que nosotros, ¿vale? Y entonces, el gran redistribuidor de rentas por el lado del gasto es el sector sanitario, mucho más que el sector educativo y otros, también porque es el mayor gasto social, ¿no? Y segundo, el sector sanitario tradicionalmente era un sector de gasto, pero lo que ocurre es que además tiene una función económica relativamente importante y cada vez más importante. Es generador de empleo de calidad, es generador de innovación, de I+D y, cosa nueva que viene con la digitalización, uno de los subproductos de la atención sanitaria son los datos y estos datos tienen un enorme valor de mercado. ¿Vale? Esto no podemos... Luego tiene implicaciones éticas y de todo tipo, pero quiero decir, el papel del sector sanitario va mucho más allá de lo que a primera vista uno podría pensar, ¿no? Bueno, ahora vamos al transgénico. A ver, vamos al transgénico. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es lo siguiente. En España, en 2019, de cada 100 euros que gastábamos en sanidad, 70 era gasto público y 30 era gasto privado. Ese 30% de gasto privado es un valor altísimo, a 19 puntos de Alemania, bueno, 15 creo. Sí, a 15 puntos de Alemania y a más todavía de los países nórdicos. En 2020, con el cambio radical que hubo a raíz de la COVID, este porcentaje bajó hasta el 26%, porque en 2020 el gasto público aumentó muchísimo, ¿vale? Un 10 y pico %, como vimos, y el privado se redujo.
en 1.000 y pico millones de euros. ¿Vale? Eso es lo que dice esta diapositiva, que no tiene mayor interés, es que es mucho número, que yo sé que a los economistas nos gustan los números, se nos pegan, pero en general, en realidad, no mucha gente comparte esto, ¿no? La idea de esto es decir, mira, si miramos desde que empezó la crisis anterior, la de 2008, porque ahora viene otra, ¿vale? Si miramos desde que empezó la crisis anterior, digamos desde 2010, que es el año donde la sanidad realmente se resintió de la crisis económica, pues desde 2009 hasta 2019, el gasto sanitario público había aumentado un 8% y el privado un 38%, ¿vale? Eso es lo que pasaba. En 2020, en cambio, esto se revertió un poco porque solo el gasto público aumentó muchísimo, 8.700 millones, y el privado, como les decía, se redujo. Bueno, ¿qué nos espera en los próximos años? Esta es la diapositiva más preocupante de todas las que les voy a enseñar hoy, ¿vale? A mí me preocupa mucho. Esta diapositiva viene del Ministerio de Hacienda y viene del documento de actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España que se manda a Europa, y en este caso es para los años 2022 a 2025. Aquí el Gobierno hace una previsión del gasto en las distintas partidas y capítulos, etcétera, y también hace una previsión de la evolución del PIB. Miremos primero los números rojos, que es el crecimiento que esperan del PIB. Es bastante preocupante, ¿verdad? En 2021, según esto, el PIB crecería un 5,1%, luego se redujo esto, o está a punto. Al año siguiente, 4,3, 3,5, 2,4 y 1,8. O sea, el que va a haber una crisis económica importante está implícito en este informe y está explícito en todos los informes de los organismos económicos internacionales. Vale, pues ante ese panorama, el gasto en salud como porcentaje del PIB, que pegó el subidón en 2020 por la COVID, desde el 6,1% del PIB hasta el 7,6%, empieza a decrecer a partir de ese año, como porcentaje del PIB. Pero claro, con un PIB que sube cada año menos, pues en términos de millones de euros, supone un marco de restricción presupuestaria importante. ¿Vale? Yo no sé si son conscientes de que posiblemente estemos a las puertas de una nueva crisis. Bueno, y mientras tanto, los seguros privados voluntarios en España pues aumentan significativamente, con una enorme diferencia entre comunidades autónomas. Fíjense que en Navarra el 10% de la población tiene un seguro privado, en Madrid el 38%. Y también con una enorme diferencia según el nivel de renta de las familias, según si eres urbano o rural. El aseguramiento privado es un fenómeno muy urbano, de grandes ciudades, etc. El sector de seguros privados de salud es, con gran diferencia, el sector más activo de todo el ramo de seguros. Si nos vamos a UNESPA, que es la patronal del seguro, en su informe de 2022 nos dice que cada día en este país se hacen 450.000 actos médicos dentro de los seguros de salud privados, que son pues 151.000 consultas y 280 y pico mil otras cosas, pruebas diagnósticas, resonancias, intervenciones quirúrgicas, tal. Cada día 450.000 actos médicos dentro de los seguros privados voluntarios. Fíjense que el sector de seguros que más se le aproxima, que es el del hogar, cuando llamas al fontanero del seguro, que tienes una avería, tiene 25.000 al día. Estamos hablando de menos de la décima parte, ¿no? Entonces, el problema es que la falta de acceso a la red pública y el empeoramiento del acceso a la red pública es un propulsor del aseguramiento privado, ¿vale? Las listas de espera, con los datos publicados hasta diciembre de 2021, nos dicen que estamos en cifras récord de personas esperando por una intervención quirúrgica.
706.000 personas en España están esperando por una intervención quirúrgica en diciembre de 2021. Y con las consultas todavía es peor. 7 de cada 10 españoles ahora están esperando por una consulta médica en la red pública. O sea que aquí estaremos unas 40 personas, pues 4 por 7, 28. ¿Cuántas toca que estén esperando? ¿Cuántas dije que estábamos? 40. 4 por 7, 28, 28. ¿Vale? Bueno, las personas tienen que esperar, más de la mitad de ellas tienen que esperar más de 2 meses. Y esto es la diferencia entre entitlement y access. O sea, una cosa es que tengas derecho reconocido a unas prestaciones, el entitlement, el Sistema Nacional de Salud te reconoce el derecho a una cartera de servicios, y otra cosa es que tengas acceso a esos servicios. Muchos españoles acaban saliendo hacia el aseguramiento privado porque tienen un problema de acceso. Y ese aseguramiento privado, y esto es un fenómeno reciente, post-COVID, empieza a ser también aseguramiento de atención primaria. Movistar ha sacado un seguro de salud, que es un seguro que lo que te cubre es una consulta rápida, en 1 hora o en menos de unas pocas horas con un médico, ¿vale? Atención primaria. Esas listas de espera que no están en la lista también preocupan. No hay listas de espera por oncología, pero todos conocemos, por lo menos en las comunidades en que yo vivo, personas que esperan por procesos realmente de cirugía no electiva, ¿no? Y luego que el cómputo de las listas de espera computa cada fase de la espera. Pero desde que tienes el problema de salud hasta que lo acaban resolviendo, has estado en varias listas de espera sucesivas. Primero por la prueba diagnóstica, luego por el especialista, luego por la preanestesia, luego por el cirujano. Si tú sumas el tiempo que has esperado, no son los 3 meses estos, puede ser años, ¿no? Claro, todo esto propulsa el aseguramiento privado y propulsa el que cada año haya 55 millones de consultas al especialista de un seguro privado. En el último año, después de la COVID, se nota una desafección de la población hacia el sistema sanitario público. Lo vemos en el barómetro sanitario. El 40% de los encuestados dice que preferiría ir a una consulta privada de un especialista. Los que tienen que esperar por su médico de familia porque no les atienden el día, no es la media del total, ¿vale? Los que no les atienden el día esperan una media de casi 9 días según el barómetro último, que es el de junio de 2022, ¿vale? Y la nota a la sanidad pública, en este último barómetro, junio 2022, es la más baja desde el año 2008. Esto es tremendo, mírenla. Aquí he puesto la nota media de los usuarios que contestan, son distintos cada edición, pero los que contestan al barómetro, nota media sanidad pública, ¿vale? Y entonces la nota más baja desde el año 2006, 2008, que es el primero que registré, es la de junio de 2022. Perdimos 2 años COVID que no se pudo hacer el barómetro por falta de llegar a la población, ¿no? Entonces, todo esto es preocupante. ¿Por qué me preocupa todo esto? Porque en realidad podríamos estar en un proceso hacia un transgénico del Sistema Nacional de Salud. O sea, ese genoma que era financiación pública, aseguramiento público, acceso universal y equidad, atención según necesidad y no según renta, esto se puede estar quebrando si las clases medias abandonan la sanidad pública y huyen hacia la privada, ¿no? Con todo, este es un punto positivo, según un informe publicado recientemente por Rosa Urbanos, que está aquí, y otros coautores, con una metodología estándar para la Organización Mundial de la Salud Europa, ¿vale? Según esto, todavía España está muy bien comparada con otros países europeos en cuanto a, por ejemplo, porcentajes muy bajos de gasto catastrófico, sanitario, aunque aumentaron en 2019, pero bueno, fíjense que son porcentajes bajísimos, ¿vale?
0,8% de familias, de hogares que se empobrecieron o todavía más por tener que afrontar pagos directos sanitarios, lo que se llama gasto catastrófico. Tienes que dejar necesidades, bienes de primera necesidad para pagar gastos médicos, ¿no? Y las necesidades insatisfechas son relativamente bajas, aunque altas en salud bucodental y en alguna otra, ¿no? Pero me preocupa entonces lo que está ocurriendo con dos fenómenos simultáneos. Uno, la fuerte presión hacia cambio de modelo, que es que está en la prensa todos los días, fuerte presión hacia cambiar el modelo con mayor presencia de la red de gestión privada. El típico, cambiemos a modelo muy fácil para todo el mundo. Si resulta que los funcionarios, como yo, por ejemplo, ¿no?, pueden elegir aseguradora, libertad de elección, y los que eligen una aseguradora privada resulta que en promedio gastan mucho menos que los que eligen la pública, el INS. Entonces, eso es el mundo, el win-win, el mundo perfecto. ¿Por qué no generalizamos esto y dejamos que cada uno elija aseguradora? Claro, este mensaje obviamente tiene trampa. El pool de riesgos de ambos colectivos no es comparable. Y poniéndolo muy esquemáticamente, si todos los pacientes con enfermedades graves, carísimas, cánceres, etcétera, se van al INS y los sanos que hacen shopping, bueno, pues se quedan en la privada, pues claro, obviamente no se puede comparar, ¿no? Y lo segundo es el aumento paulatino de la financiación privada. Fíjense que son dos cosas distintas. El de arriba no afecta al genoma del Sistema Nacional de Salud, es un tema de gestión, ¿vale? Porque la financiación seguiría siendo pública. Tú, con tu aseguramiento por parte del sector público, lo que pasa es que te da la provisión una compañía de seguros privada. En cambio, esto sí, el buscar seguros sanitarios privados o el irte al mercado a pagar tus servicios y abandonar la sanidad pública, sí que tiene un problema de sostenibilidad social. Si las clases medias no utilizan la sanidad pública, ¿por qué van a pagar impuestos para mantener esto? Que total no lo estoy utilizando. Entonces se deslegitima el Sistema Nacional de Salud, y eso sí que es una carga de profundidad contra el genoma del propio sistema, ¿vale? Eso es lo que me preocupa, que se salgan del marco del sistema público. Claro, entonces ahora dicen, ya es la hora de terminar, y esta no empezó con los retos. Es que en realidad yo diría, no, pero no queda mucho. Yo entonces, después de todo esto que les he soltado de rollo, yo diría que entonces el gran reto del Sistema Nacional de Salud, ¿cuál es? Hombre, pues como sea, evitar esta desnaturalización, a medio plazo, ¿no? O sea, mantener el Sistema Nacional de Salud no desnaturalizado como pilar esencial del estado de bienestar que defendió Ernest Lluch y que con su reforma de atención primaria, con su Ley General de Sanidad, ese es el gran reto, puesto en mayúscula. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, y claro, y que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de dar prestaciones sanitarias de value for money, o sea, que coste efectivas, el evitar intervenciones de bajo valor, evitar intervenciones que aportan muy poca salud, pero cuestan mucho, diríamos conseguir lo máximo con lo mínimo. Esto es un poco, o digamos, ser coste efectivos, ¿no? Es una maraña de temas que hay aquí implicados. Los dos grandes objetivos, equidad y eficiencia, 3 niveles en los que puede haber reformas, financiar el sistema y sostenibilidad financiera, cómo organizar y cómo gestionar la sanidad y la gobernanza. Y en los 3 hay bronca, y en los 3 hay retos, y en los 3 hay problemas. Por ejemplo, la financiación territorial es un tema que está estancado y que no es un melón que no se abre, porque es muy delicado, muy delicado. Pero claro, en el fondo hay comunidades autónomas que de alguna manera sienten o argumentan que están infrafinanciadas. La financiación, como saben, no es finalista, o sea, no hay una financiación sanitaria expresa en la financiación autonómica, pero con los fondos que tiene una comunidad autónoma tiene que desarrollar sus políticas, también la sanitaria, ¿no? La organización territorial, tenemos problemas
claros de gobernanza, con enormes resistencias al cambio, que en parte a nivel meso, por lo menos, durante la pandemia, pues se mitigaron un poco, se flexibilizaron, ¿no? La arquitectura institucional, incluyendo la salud pública. Afortunadamente está en ciernes la nueva agencia, gran noticia, ¿no? El reto de la integración asistencial entre la primaria, los hospitales, sociosanitario, y el conseguir que la gestión pública funcione, con nuevas herramientas de gestión que implican cambios normativos. Todo esto es una maraña de problemas y de retos. Y a nivel macro, el definir la cartera de servicios y el catálogo de prestaciones de forma que se cubra lo que vale la pena cubrir, lo que es coste efectivo, y no se haga tonterías. Y todo esto con la amenaza de la falta de sostenibilidad social, la huida a la privada, etcétera, y con el problema que tenemos de interfaz público-privado en este país. Entonces, todo esto es una maraña, no voy a estar ahora castigándolos una hora con este tema. Les voy solo a comentar dos cosas. Una tiene que ver con la atención primaria. Serían como dos hilos de los que tirar en esta maraña de cables, ¿vale? Si tú tiras de estos dos hilos, podemos a lo mejor conseguir algo. Uno es la primaria y otro es lo que tiene que ver con recursos humanos y gestión pública, ¿vale? Bueno, la atención primaria, bla, 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 bla. O sea, todo el mundo sabe y hay mucha evidencia de que los modelos sanitarios basados en una primaria resolutiva, fuerte, etcétera, son superiores, son dominantes, diríamos, en terminología de coste-efectividad, ¿no? Y, o sea, muy bien, pero claro, todo Superman tiene su kriptonita y nuestra primaria tiene muchas kriptonitas. Tiene una crisis desde hace tiempo, es la especialidad más envejecida de todas las especialidades, la medicina de familia. Hay un enorme cansancio, desafección, modelo burocrático, el pago por el sentirte ajeno a tu organización y que no formas parte de ella, que lo que cobras es lo mismo, trabajes lo que trabajes. La unidad de medida de la actividad es la consulta. Esto es que lo ve un marciano y dice, pero estos van, ¿de qué van? Pero qué cosa más rara, ¿no? La unidad de medida de la actividad es la consulta y sigue siéndolo. Se está perdiendo la longitudinalidad, que es el gran valor añadido de la primaria, porque hay sustituciones, porque hay contratos temporales o porque hay médicos de estos que rotan de un sitio a otro, etcétera. No se acaba de resolver el problema del rol profesional de las distintas profesiones, de enfermería y de otras profesiones que deben entrar en primaria y que todavía están en proceso. Entonces, a ver, todo este lío que tenemos que hacer. Hombre, pues la verdad, no lo sé, pero mi impresión es que además del bla, 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 que es mucho, deberíamos ir a, digamos, cambios disruptivos. Disruptivo quiere decir cambios muy radicales. No vale poner más recursos en primaria, no solo. Más de lo mismo no va a funcionar. Y cambios disruptivos quiere decir que como profesión es necesario que consigamos hacer que lo individualmente atractivo coincida con lo socialmente necesario. Es socialmente necesario que la primaria tenga los mejores profesionales, motivados, implicados, capaces, prestigiados. Y sin embargo, es lo individualmente menos atractivo y la prueba es que en el MIR se quedan siempre a la cola, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer esto? Pues tirando de varios resortes diferentes. Por ejemplo, discriminación positiva en los proyectos de investigación de atención primaria. En todas las convocatorias públicas competitivas, el FIS, el Plan Nacional, incluso europeos, el porcentaje de proyectos que van a primaria es ridículo, es pequeñísimo. Pues así como a las mujeres nos han puesto cuotas de discriminación positiva, para estar en los foros, en los tribunales, etcétera, que haya cuotas para primaria y que los médicos de hospital tengan que buscar colegas en primaria para poder sacar adelante proyectos con más facilidad. O, por ejemplo, el papel en las facultades de medicina, cátedras de medicina de familia, como hay en Dinamarca y funcionan bien y están prestigiados, y pagar mejor, claro. Implicar a los profesionales en la organización no se puede conseguir con salarios, no puede ser. Entonces, quizá haya que cambiar radicalmente el modelo de primaria. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé.
Pero cambiarlo radicalmente quiere decir, pues quizá al buscar grupos de práctica que trabajen como cooperativa, que tengan fondos para pagar los servicios de atención especializada que compren, ellos son los que eligen, no sé. Miren, las enfermeras en Holanda tienen una experiencia impresionante de éxito, una organización de enfermeras de atención domiciliaria, se llama así, Buurtzorg, en holandés, que quiere decir como enfermeras de vecindario, ¿no? Esta organización nació hace unos cuantos años y en esos años creció multiplicando su actividad y su número de profesionales por no sé cuánto. Es la empresa holandesa con más, digamos, prestigio, digamos, social y profesional, etcétera. Han conseguido con menos coste, más satisfacción y mejor calidad de vida de los pacientes que atienden. Este es un ejemplo de cómo se pasó de una organización burocrática a una autogestionada, digamos, por grupos de enfermeras. Una estructura jerárquica muy plana, un uso muy prudente de la digitalización, con una pequeña oficina de gestión mínima y mucha tablet digamos, y mucho algoritmo para conseguir hacer rutas óptimas y asignación óptima de esto. El segundo hilo del que tirar es el de recursos humanos y la planificación y gestión. Hay un problema de números, claro que hay un problema de números. No se encuentran profesionales en la OCDE ahora mismo, ¿vale? Tampoco es fácil saber si son muchos o pocos los médicos que tenemos. Obviamente, Rogozov, operándose a sí mismo de apendicitis, porque era el único médico que había en la Antártida, son pocos, claro. Y obviamente estos, todos atendiendo a un paciente, son muchos. ¿Dónde está el punto óptimo? Bueno, difícil saberlo, pero aunque no sea solo cuestión de números, sí que es una cuestión de reglas del juego y de incentivos. Y fíjense lo que nos pasó en este país. Según la SIAE, el Sistema de Información de Atención Especializada, en la última década, es decir, entre 2010 y 2020, en distintas especialidades médicas, el crecimiento del empleo privado es el de las barras azules. El crecimiento del empleo público es el de las barras naranjas. En atención especializada, hay especialidades como neurología que en la privada aumentaron un 90% el número de médicos trabajando en la privada, ¿vale? En conjunto, 16% en la pública, 42% en la privada. Estamos ante un sistema que compite por talento, compite por captar y retener recursos humanos profesionales, cualificados. Y resulta que en esa competencia entre la red privada y la red pública, los gestores de la red pública están maniatados porque no tienen herramientas de gestión y no tienen un marco jurídico que les permita gestionar recursos humanos y no administrar, ¿vale? El ser humano tiene diferentes preferencias y también los trabajadores. Y entonces uniformizar, ofrecer lo mismo a todos los médicos o a todas las enfermeras no tiene ningún sentido. No todas las plazas son igual de atractivas, cuesta cubrir las plazas en el rural, etcétera. Está claro que la necesidad de flexibilización es urgentísima, urgentísima en la red pública para que pueda competir, aunque sea por comparación con la red privada, ¿vale? El ser humano no quiere solo dinero. Un trabajador es retribuido a través de 13 cosas. Dinero, sí, pero también seguridad, conciliación de la vida familiar y personal, el tener un ambiente de trabajo grato, etcétera. Esto lo dice un manual de management, de recursos humanos. Claro, ¿qué pasa? Que cada persona tiene unas preferencias diferentes a otras personas en cuanto al peso de estos 13 ingredientes de la recompensa total. Pero el sector público no discrimina, dice todo el mundo igual. Oye, no, a lo mejor tú lo que necesitas es tener un horario flexible, o tú lo que necesitas es ganar más, ¿vale? Pues cada uno lo suyo, ¿no? Bueno, esto ya me lo salto porque es que veo que es muy tarde. Bueno, pues ya está, conclusión no hay, porque yo creo que la conclusión es que cada persona se vaya a su casa
y de deberes que piense qué conclusión puede sacar de esto. Esa es la conclusión. Y por mi parte decirles que, aunque haya sido bastante pesimista, pues el sol sigue saliendo todos los días y que seguirá, me da un poco de miedo de haber dado un mensaje demasiado pesimista, pero de verdad que es como yo veo el problema ahora mismo. Y nada más, muchas gracias por atenderme.